Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my En esta mañana vamos a estudiar el Sermón del Monte, pero vamos a estudiar la primera parte, que son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, mis hermanos, son las características de los ciudadanos del reino. Quiero que tengamos eso presente, porque las bienaventuranzas no son mandamientos. El Señor no le manda a todo el mundo a que cumpla las bienaventuranzas, sino que estas son las características de los ciudadanos del reino. Ellas describen a los verdaderos creyentes. Vamos por favor a Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, tu bendita palabra será expuesta en esta mañana. Bendice este tiempo y permite, Señor, que no solo seamos oidores de ella, sino hacedores. Espíritu Santo, tú vienes para reargüir. Te lo pedimos, Señor, que salgamos de este lugar reargüidos por tu bendita palabra, Señor. Amén. Como les decía, esta porción de las bienaventuranzas entonces le es llamado el discurso del rey y los ciudadanos del reino. Mateo en su evangelio muestra al Señor Jesucristo como el Mesías Rey, aquel que fue prometido desde el Antiguo Testamento, aquel que vendría del linaje de David y que su trono sería inamovible. Esos judíos que estaban en el monte de las bienaventuranzas habían creído momentáneamente en el Señor Jesucristo. Ellos estaban atónitos escuchando lo que su rey les estaba enseñando. Imagínate este momento, mi hermano. Quiero que intentes transportarte y estar allí viendo al rey, escuchando lo que él está hablando en ese momento. El Señor comienza su gran discurso con las maravillosas palabras de consuelo que a través de la historia le han fortalecido a muchos creyentes en su peregrinar. Bienaventurados, bienaventurados. Pero vamos a ver entonces qué es realmente una bienaventuranza y quiénes son realmente los bienaventurados. También imagínate el asombro ante el mensaje, que es toda una paradoja. Bienaventurados los que lloran.
Es extraño que esté realmente feliz el que llora. Bienaventurados los pobres, los que son perseguidos, los hambrientos y los sedientos. Este mensaje es completamente contradictorio a lo que el mundo enseña y ha venido enseñando a través de la historia de la humanidad. Para el mundo, los bienaventurados son los ricos, los que tienen títulos universitarios, los que tienen muchos amigos, los que gozan de una buena imagen corporal, los que gozan tal vez de buena salud. Son los bienaventurados para el mundo. Lo triste de todo esto es que la iglesia ha sido permeada por esta corriente. La misma iglesia ha comprado esta corriente al mundo y se la está vendiendo a sus miembros al día de hoy, torciendo así el mensaje del verdadero evangelio, convirtiéndolo en una pesquisa de antojos de cada quien. ¿Necesitas levantar las finanzas de tu negocio? Jesús. ¿Necesitas restaurar tu hogar? Ven a Jesús. ¿Necesitas ser sanado de alguna enfermedad? Ven a Jesús. ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Quieres que Dios te coloque por cabeza y no por cola? Ven a Jesús. Jesús y algo más. Él se ha convertido en un complemento para las vidas de muchos, en un peldaño más para pisarlo y subir y alcanzar el éxito. Pero la pregunta del millón sería, ¿y si Jesús no te da alguna de las cosas que acabamos de mencionar? ¿Lo seguirías igualmente? ¿Lo seguirías con un cáncer terminal? ¿Lo amarías aún en la quiebra? ¿Y qué tal si hoy que las escrituras narran la historia de la redención del hombre? La propiciación por sus pecados, la justificación del pecador, su redención, y que lo que promete Dios en su palabra es solucionar el mayor problema que tiene el ser humano. ¿Cuál es? El mayor problema que el ser humano tiene es que está destituido de la gloria de Dios. Pero la Biblia no promete prosperidad. La Biblia no te promete abundancia. La Escritura dice que tanto el rico como el pobre los hizo Jehová. Y por ahí hay teólogos que dicen que Dios tuvo que haber amado mucho a los pobres, porque hizo muchos de ellos. ¿Acaso estamos pensando igual que los saduceos de la época del Señor? ¿Sabes qué pensaban los saduceos? Ellos creían que cuando alguien tenía dinero, muchas posesiones materiales, era porque esa persona estaba recibiendo el amor de Dios. Era un favorito de Dios. Eso pensaban los saduceos. Los judíos pensaban eso. Cuando un judío veía que alguien sufría o estaba pasando calamidades, pensaba entonces que esa persona estaba necesariamente recibiendo la ira de Dios. Muchos dicen que si el amor de Dios se demostrara por las posesiones materiales que nos da, entonces Dios odiaba a su apóstol Pablo, un hombre en la pobreza. Y cuando tuvo abundancia, tampoco es que tuvo mucha. La palabra de Dios, de principio a fin, te narra la historia de la redención del hombre. Y si eso para ti no es suficiente, mi hermano, quiero decirte que aún no has comprendido el Evangelio. No amas a Cristo porque no has comprendido el Evangelio.
¿Qué hacemos entonces con el mandato que el Señor le hizo al joven rico? Vende todo lo que tienes. Sígueme. Y el joven rico se fue muy triste, porque su corazón estaba pegado a lo material. Y los discípulos del Señor, a través del discurso y la charla que ellos dos tuvieron, los discípulos dijeron, bueno, pero como ellos, los judíos, siempre pensaban de que la prosperidad económica era el sinónimo de la bendición de Dios, del amor de Dios, para los discípulos, ese joven rico tenía entrada al reino de los cielos. Y el Señor llega en últimas y le dice, vende lo que tienes. O sea, para los judíos, vende las bendiciones que Dios te ha dado, regálalas, tenlas por menos. Era completamente contradictorio a lo que ellos creían. Vayamos por un momento a Lucas 12, del 19 al 21. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Pero entonces nosotros vivimos escuchando hoy en día un mensaje completamente distinto a este, desde los púlpitos. Yo les quiero contar que vivo exhausto de estar todo el tiempo exhortando a la gente sobre este tema. Y es una tarea tremenda. A los mismos cristianos, a la gente del mundo, pues, bueno, pero los mismos cristianos todo el tiempo hablando de bendiciones y bendiciones y bendiciones. Tú les mandas un mensaje de bendiciones, ay sí, gloria a Dios, amén. Alguna cosa de prosperidad, abundancia y que Dios te bendiga en este día, y le llegan a uno mensajes todo el tiempo que donde pisen la planta de tus pies y que el Señor te multiplicará y que manda este mensaje y entonces Dios estará atento y hoy tendrás una bendición especial. Y esto, lo más triste de todo es que es la iglesia la que le está vendiendo esto a sus miembros. Ahora mi pregunta es, si la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, pues es muy sencillo. Usted quiere algo, trabaje. Pero la Biblia te está diciendo, Dios te dice que en Cristo ya tienes todas las riquezas y las bendiciones han sido dadas. Y cuando tú entiendes lo que es la eternidad, y cuando tú entiendes de que los tesoros que debes hacer no es aquí en la tierra, sino allá en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, entonces tú empiezas a desprenderte de ese tipo de aberraciones. Y entonces manipulan diciendo que si traes tu diezmo, Dios te lo multiplicará. Manipulan a las personas diciendo que tienen que ofrendar y diezmar, y con el fin de que eso sea multiplicado, como si fuera un CDT espiritual. Y esta es la corriente que ha permeado la iglesia, y esto es lo que se les vende a las personas. Es importante aclarar que el carácter de los ciudadanos del reino, que se describirá en el sermón de hoy, no es fruto del esfuerzo humano. No es como un checklist que vamos a ir viendo, y entonces las personas, para ser cristianas, entonces deben cumplir este y aquello y este mandato allí. Lo toman como mandatos. No es un checklist lo que vamos a ver. Realmente lo que el Señor Jesucristo está
a punto de enseñarnos hoy es las descripciones, las características, cómo son los verdaderos creyentes. Si una persona del mundo que no tiene a Cristo, que no está sellado por el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios no mora en él, esta persona jamás, por más que intente, jamás podrá cumplir o vivir estas características, estas bienaventuranzas que las vamos a ver. Jamás. Solamente las bienaventuranzas las viven aquellos que han sido capacitados por el Espíritu Santo, los verdaderos creyentes. Solo de esta manera, mis hermanos, seremos felices, realmente felices, así como superlativamente lo llamamos bienaventurados. Algunos dicen 3 veces feliz. En medio del rechazo del mundo y cualquiera que sea nuestra aflicción en este peregrinar en esta vida, muchos tendrán que soportar muchísimas cosas. Pero lo que Dios le promete al hombre es vida eterna en Cristo Jesús. Veamos entonces quiénes son realmente los bienaventurados. Mateo 5, 1 y 2. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Pasamos de pronto ligeramente este versículo de que simplemente el Señor se sentó y abrió su boca. Pero créanme que la intención de Mateo en este evangelio es mostrarle a los judíos que Jesucristo es el rey que ellos siempre han estado esperando. Ese es el propósito de Mateo. Y aquí, como les decía, vamos a ver el rey y los ciudadanos del reino. Cuando los rabinos de la época enseñaban la palabra de Dios, muchas veces lo hacían de pie o mientras iban por el camino con las personas. Pero cuando ellos iban a enseñar algo muy importante, tomaban asiento, se detenían para enseñarle a las personas. Pues Mateo estaba allí haciendo alusión a esto. Y estaba queriéndole decir a los judíos y a sus lectores de que el que se había acabado de sentar, pues, es el Rey de Reyes. Y que tenía algo muy importante para decirles. Y que nada más y nada menos el que estaba abriendo su boca era Jesucristo, el Rey. Y entonces inmediatamente llama la atención. ¿Qué será lo que va a decir el Señor? ¿Qué tiene para enseñarnos? Palabra de vida. Quiero que también tengamos en cuenta que las bienaventuranzas tienen un orden lógico. Cada una las vamos a ir viendo, pero la una antecede a la otra. El Señor entretejió muy bien este discurso, este sermón. La una es consecuencia de la otra y va llevando a la otra hasta que nos muestra entonces las características completas de un ciudadano del reino. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí hay que aclarar que el Señor no está mencionando aquí a los pobres económicamente. De hecho, cuando hablábamos de la historia del joven rico, el Señor dice luego, difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Difícil. Para saber entonces a qué pobreza
exactamente o qué grado de pobreza espiritual y qué es pobreza espiritual, tendremos que ir al griego. En el griego hay dos palabras que definen la pobreza. Penace, que es una persona pobre que trabaja y le alcanza escasamente para su sostenimiento. Y tokosh, que es una persona que no tiene para su sustento diario, no tiene nada y le es necesario mendigar para sobrevivir. En este caso, la palabra pobreza que aquí se está mencionando es tokosh. Es un mendigo completamente. Bienaventurado, un mendigo espiritual. ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo podemos ser felices entonces, siendo mendigos espiritualmente? No significa entonces un hombre flojo o un sumiso que llega a inspirar hasta lástima. No, eso tampoco significa la pobreza espiritual. Esta palabra tokos es la que utiliza el Señor para describir a este creyente. Prácticamente es una persona en bancarrota espiritual, que entiende su condición paupérrima para cumplir con las demandas de Dios y viéndose perdido, ruega por misericordia al Señor eterno. En pocas palabras, es alguien que no confía en sí mismo para su salvación. Es un mendigo. Un verdadero creyente nunca, jamás se sentirá merecedor de la salvación. Nunca. Un verdadero creyente toda su vida sabrá que es un miserable. Y que si algo bueno le da a Dios es por gracia. Un verdadero creyente entiende que si Dios mirara su pecado, estaría perdido. Un verdadero creyente entonces se considera en bancarrota espiritual, no tiene nada. El que ha entendido por qué Cristo tuvo que venir a cumplir la ley que fue dada que los hombres no podían cumplir. El propósito de la ley entonces no era darle salvación al hombre. Cuando hablo de la ley, hablo específicamente en la ley que nosotros hoy en día estamos obligados a cumplir, que es la ley moral de Dios. No la ley ceremonial ni la ley civil. Cuando Dios muestra la ley y nosotros nos vemos ante la ley, nos damos cuenta de que somos incapaces de cumplirla. Y hemos venido entonces a aquel que sí vino a cumplirla y no a abrogarla. Aquel que sí fue capaz de cumplir las demandas de un Dios santo. Y nos hemos abrazado a Él como mendigos, suplicantes, sin ninguna otra opción ni esperanza. No confiamos en nosotros mismos para salvación y venimos al Señor en arrepentimiento y fe para salvación y vida eterna. Este es un mendigo espiritual, un pobre de espíritu. Si tú crees que hay algo bueno en ti y que lo que Dios te dio ayer o te está dando hoy, eres merecedor de ello, o que tú has aportado algo para tu salvación y que por tu buen comportamiento o tu buena moral o ética, entonces Dios te aprobará, estás perdido. No has entendido el Evangelio. Vamos a Lucas 18, del 9 al 14. En esta parábola se nos ilustra muy bien lo que es un pobre espiritual.
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dios nos libre, mis hermanos, de compararnos con otros y menospreciarlos y creernos mejores que los demás. Dios nos libre de ello. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos entonces la actitud arrogante de este judío, creyéndose merecedor por sus obras, por sus justicias, del favor de Dios. Y vemos una actitud de un publicano que ni siquiera quería alzar su mirada. Sé propicio a mí. Y aquí la traducción correcta del final de esta parábola, cuando dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, la traducción correcta es: este descendió a su casa justificado y el otro no. Un verdadero creyente nunca presume de su salvación, jamás lo haría. Él sabe muy bien que si no fuera porque su Señor vino a este mundo y cumplió las demandas y el propósito de la ley y murió en la cruz del Calvario por él nunca, por sus propios méritos o justicias hubiese ganado la salvación y la vida eterna juntamente con Cristo. Esta persona pobre de espíritu es realmente muy feliz, porque entiende que fue librado gratuitamente del fuego eterno del infierno, que Cristo Jesús tomó su lugar y pagó por él. Aquellos que creen entonces que aportan en su salvación no son cristianos. Esa es la enseñanza de Roma. Fe más obras. Y cuando tú le añades algo a la fe, ya no es fe. Ya deformaste el evangelio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es que yo doy diezmos, es que yo ayuno, es que yo hago el bien, es que fuera de Jesús no hay salvación y vida eterna. Y tus justicias serán expuestas en el día del juicio como trapos de inmundicia delante de Dios. No te alcanzarán para salvación. Tú no eres bueno. Nadie es bueno. Nadie. Una cosa es que el mundo llame buenos a algunos, pero la Biblia dice: si tus padres siendo malos te quieren dar buenas dádivas, si la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, tú no te puedes llamar bueno. Bueno, maestro bueno, le dijeron al Señor. Y él dijo: bueno, no hay sino uno, y es el Padre que está en los cielos. Bueno, no hay nadie, mis hermanos. No creas que tú tienes bondad en tu corazón. Y aún las buenas obras que tú haces
han sido preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Lo que quiere decir que toda la gloria y toda la honra le pertenecen a nuestro Dios. Vamos a ver un ejemplo en Apocalipsis 3, del 14 al 17, de una iglesia de creyentes que seguramente habían pensado que porque ya eran creyentes no tenían necesidad de nada más, de ninguna cosa, ya se creían perfectos. Y era una iglesia que seguramente estaba muy bien económicamente. Miremos lo que dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que nunca se nos olvide, mis hermanos, que esta es nuestra condición. Que nunca se nos olvide que esta bienaventuranza, si tú eres un verdadero creyente, todo el tiempo te sentirás un pobre, ciego y desnudo, y merecedor de la gracia de Dios, indigno de que Cristo haya muerto por ti. Toda tu vida te sentirás así. Nunca podrás sacar pecho y sentirte mejor que los demás, porque eres igual o tal vez somos peor que los demás. ¿Sabes cuál es la única diferencia entre los que están en el mundo perdidos y nosotros? Que nosotros hemos confiado en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo para salvación, porque nos vemos perdidos y sabemos nuestra condición deplorable, muertos. Ellos no se ven así. Ese es el error. Esa es la diferencia solamente. Pero ni tú ni yo somos mejor que los que están allá afuera. Santiago nos dice claramente en su epístola: aquel que guarde toda la ley, pero incumpla en algún momento uno de los mandamientos, se hace transgresor de todos. Mi hermano, ¿quién escapará entonces de la condenación del Señor? ¿Quién se creerá justo? Si tú no te abrazas a Cristo, estarás perdido. Y esta será siempre la condición que un verdadero creyente tendrá. Si tú no tienes esa condición, yo te invito a que vengas en arrepentimiento delante del Señor. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recuerde que les digo que una bienaventuranza es consecuencia de la otra. Esta descripción que acabamos de escuchar es uno que no confía en sí para salvación y se ve pobre y se ve perdido espiritualmente y estira la mano para aferrarse a su Señor. Esa es la primera característica, pero resulta de que este hombre, este creyente, llora, pero vamos a ver por qué. ¿Quiénes son los que lloran? ¿Por qué? ¿Lloran qué? ¿De tristeza? ¿Lloran de felicidad? ¿Lloran porque se metieron en problemas por causa de su pecado? ¿Porque se metieron en problemas por meter la cabeza donde no debían?
Bueno, porque ¿quiénes son los que lloran? Según está diciendo el Señor aquí. ¿Y por qué son felices los que lloran? Qué paradójico esto con el mundo. Pues entonces no hay nadie que sea creyente verdadero y pobre en espíritu que no lamente su pecado. Todos los días, mis hermanos. El pecado para un verdadero creyente es una piedra en el zapato. La Escritura dice que el más justo peca 7 veces al día. El más justo. No les quiero decir cuánto yo. Yo no soy el más justo. Con el pensamiento, por omisión. ¿Cuánto pecamos? Pero un verdadero creyente llora por esto. No quisiera vivir esto. No quisiera que ese pecado morara en él. Un verdadero creyente nunca se conformará con el pecado. Llorará delante de Dios, rogándole que le perdone, que le ayude, que le quite eso, que le ayude a ser fuerte ante esa debilidad. Un verdadero creyente todos los días lucha para mortificar su pecado. Si a ti no te duele pecar, si no se te da nada, y practicas una y otra vez el pecado, una y otra vez en lo mismo, una y otra vez, y sigues todo el tiempo de rodillas pidiendo perdón para levantarte y volver y pecar, y todo el tiempo en lo mismo, o si simplemente no se te da nada el pecado. Mi hermano, debes venir a Cristo. Si no lamentas tu pecado, entonces ¿dónde está el Espíritu Santo que te redarguye de pecado? Como dice Pablo, los que son de Cristo buscan las cosas de arriba, haciendo morir las obras de la carne. Y dice en un tono irónico, escribe, si es que en vosotros mora el Espíritu Santo. No nos engañemos. Algunas iglesias se inventaron, y eso sale fruto del dispensacionalismo, se inventaron otra figura. La Biblia te habla del cristiano creyente, del creyente, y te habla del hombre del mundo. Y algunas iglesias se inventaron una figura de un cristiano carnal. Él es cristiano porque hizo la oración de fe. Y él ya tiene a Cristo en su corazón. Pero él está apartado de las cosas de Dios. Y como la salvación no se pierde, en algún momento él vuelve. Eso no es lo que dice la Biblia. Sí, pero es que él hizo la oración de fe y la palabra de Dios dice que si usted confiesa con los labios que Jesucristo es el Señor y si usted cree en el corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces será salvo. Sí, pero la Biblia también dice que no todo el que me dice Señor entrará en el reino. La Biblia también nos dice en la epístola de Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero un verdadero creyente que dice que Cristo es su Señor es habitado por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, por ser santo, formará el carácter de Dios en la vida del creyente y lo llevará creciendo en una vida de santidad. Y tú lamentarás el pecado, lo lamentarás. Y entonces podrás pronunciar palabras como la del apóstol Pablo.
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O el mismo lloro del profeta Isaías. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este mismo lamento y lloro es el mismo del rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado. Esto produce el pecado en un verdadero creyente, lamento y lloro. Y cuando tú te ves cada día más pecador y cada día tienes clara tu condición de muerte, pero que por gracia fuiste salvo, entonces vivirás feliz y agradecido por semejante regalo tan grande que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Realmente los que lloran serán felices, los que lamentan su pecado. Y dice la Escritura, ellos recibirán consolación. Claro que sí. El Señor nos consuela. ¿Y sabes por qué ha permitido Dios que en los verdaderos creyentes quede un remanente de pecado? ¿Sabes para qué Dios permite que un verdadero creyente le quede ese remanente de pecado? Para que ese pecado lo humille todos los días de su vida y lo haga reconocer que no es por él, sino por la gracia y por el don de la fe que nos fue dado de lo alto, para que tú creyeras en el Señor Jesucristo y esos méritos de Cristo te fueran imputados a ti.